Hola mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, continuamos una semana más compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero comenzar compartiéndoles una historia. En el año 79 de nuestra era, una ciudad llamada Pompeya queda bajo cenizas y escombros. Y esto no pasa de la noche a la mañana porque el monte Vesubio, el volcán que estaba detrás de esa ciudad, venía dando aviso. Los ciudadanos tenían una vida normal, pero lo que no era normal eran las señales que ese volcán estaba dando. Nosotros en la actualidad vivimos una situación parecida a la de Pompeya, porque el mundo nos está dando señales de que en cualquier momento se puede venir una gran catástrofe y terminarse el mundo. El apóstol Pedro lo sabía muy bien a esto y nos advierte en el capítulo 3 de su segunda carta las cosas que pueden llegar a pasar. Aquellos ciudadanos ignoraban esas señales voluntariamente. ¿Y por qué digo esto? Porque años anteriores a esa catástrofe ya hubo un terremoto que sacudió aquella ciudad y dejó varios edificios, varias casas en ruina. Desde el año 64 hasta el año 79, todos aquellos ciudadanos estaban reedificando la ciudad cuando de repente viene esta gran catástrofe. Y el apóstol Pedro escribe en este capítulo de su segunda carta lo que le puede pasar al mundo. De hecho, no es lo que le puede pasar, sino lo que le va a pasar a este mundo. Y él ya está dando señales de que en cualquier momento se termina todo. Y los ciudadanos de este mundo, como los ciudadanos de aquella ciudad de Pompeya, están haciendo caso omiso a las señales. Y eso es de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Lo primero que tenemos que ver es la miscelánea de información. ¿Y por qué digo esto? Porque hay información por todos lados y el enemigo lo primero que quiere hacer es tratar de desinformar a la población para que ellos sigan pensando de que ese volcán está dormido y que no va a pasar nada. El apóstol Pedro ya lo advierte en el versículo 3 y 4. Miren lo que dice: sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban, desde el principio de la creación. Estos, miren lo que dice, ignoran voluntariamente que en los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios cielos y también tierra surgida del agua y sentada en medio de las aguas. El apóstol Pedro en el versículo 3 y 4 nos dice algo muy importante. Dice: sabiendo primero esto, que en los últimos días, los que estamos ya corriendo, los últimos días, vendrán burladores sarcásticos que se mofan de la palabra de Dios, que andan en sus propios deseos fuertes, que es la palabra concupiscencia, epitumía, son deseos fuertes, andan en sus propios deseos para complacerse a sí mismos y piensan que nada va a pasar. Y ellos usan un argumento supuestamente sólido porque dicen: no, desde que durmieron nuestros padres, de que nuestros padres fallecieron, nuestros antepasados, todo sigue igual, nada pasó. Cristo se fue, dijo que iba a venir y ya varias generaciones pasaron y Cristo no viene. Todo sigue igual. Y ellos en su propia mente se hacen trampa y le hacen trampa a los demás. Y el enemigo es muy astuto y usa esta clase de personas que se dejan utilizar por él para desinformar a la población. Y hay otros que inventan cosas muy sacadas de los pelos, como esas profecías que ha soltado Nostradamus, un impío, un pagano, que dice que van a suceder cosas sabiendo nosotros que la Biblia ya lo ha dicho primero y es la profecía más segura. Muchas personas se apoyaron en lo que decían del año 2000, que se iba a terminar el mundo en el año 2000 porque cambiaba el milenio,
Y muchas personas que tenían miedo del fin se quitaron la vida. Y eso es lo que hace el enemigo, trata de confundir. El enemigo está para eso. Te vende, te da el problema y te vende la solución. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el año 2000, él vendió que todo el mundo se iba a acabar en el cambio del milenio, sabiendo que el mundo se puede terminar dentro de media hora, 40 minutos o en esta noche. Y el enemigo lo sabe y trabaja con este tipo de personas para que engañen a la población, supuestamente con argumentos sólidos. Muchas personas confiaron en el calendario maya, que en el 2012 se iba a terminar también todo el mundo. Y el enemigo trabaja con esas cosas. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta las advertencias bíblicas. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 1 y 2. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, y con ambas despierto con admoción vuestro sincero discernimiento. Miren el propósito. Para que hagáis memoria de las palabras que antes se han dicho por los santos profetas y del mandamiento del Salvador y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Miren lo que hace el apóstol Pedro de una manera muy inteligente, junto al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y con las cosas dichas por Jesús. Dicen, ustedes tienen la profecía más segura que la Biblia. El mismo apóstol Pedro lo dice en su carta, que nosotros tenemos la profecía más segura. ¿Por qué? Porque evidentemente ya los profetas venían hablando de que todo el mundo se iba a terminar. De hecho, los salmos ya hablan de que todo el mundo se va a terminar, de que nada es para siempre, de que todo va a perecer. Y la gente lo sabe a eso, pero ellos ignoran voluntariamente todo lo que va a pasar, porque ellos ya lo saben. Y el apóstol Pedro, con una sabiduría tremenda, junta todo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Libros como el de Daniel, en donde hay profecías que se cumplieron al pie de la letra. El profeta Daniel mostró todo lo que iba a pasar con los romanos, sin siquiera haberlos visto, con los medos persas, con los griegos, y nunca los vio. Y son cosas que pasaron al pie de la letra. Y el mismo profeta Daniel dice que en los últimos tiempos van a haber alianzas de hierro y de barro, frágiles, alianzas entre los gobiernos que están frágiles, que en cualquier momento detona todo. Y ya lo avisó el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo dijo que dos iban a estar en el campo trabajando, uno iba a ser arrebatado y el otro iba a sufrir el castigo del fin del mundo. Entonces tenemos las profecías del enemigo y lo que dice el enemigo, que todo va a estar bien, que disfrutemos, que comamos, que bebamos, que hagamos lo que nosotros querramos, porque esto sigue igual y no se va a terminar nunca. Ya lo vimos en los dos primeros versículos que leímos, y ahora vemos que el apóstol Pedro, dice que nosotros hagamos memoria de las cosas que ya han sido dichas. Una advertencia sana de parte del apóstol. El enemigo no quiere que nosotros sepamos o pensemos que todo se va a terminar, pero no por nosotros los cristianos, sino por la gente del mundo que está condenada porque no acepta a Cristo. En el versículo 5 vimos que estos ignoran voluntariamente, que de los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, surgida desde el agua y asentada en medio de ellas. Miren lo que dice el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y las tierras actuales están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y el día del juicio de la perdición de los hombres. Estos ignoran voluntariamente.
Las personas piensan que el mundo se creó porque justo se peleó un átomo con otro átomo, hicieron una explosión grande y todo el mundo se armó así espontáneamente y por casualidad. Otra mentira del enemigo y del humanismo que quiere sacar a Dios siempre de la ecuación. Sin embargo, la palabra dice que todo el mundo sabe que en la tierra, es más, en Romanos 1 dice que toda la naturaleza habla de la creación de Cristo, que da testimonio. La misma naturaleza, la palabra ya nos está diciendo de que todo fue creado por Dios. Y ellos lo saben por la ley de la conciencia. Pero estos ignoran voluntariamente. Mientras preparaba este mensaje, me hacía acuerdo cuando Rahab la ramera, una mujer impía, ya sabía todo lo que había pasado el pueblo de Dios en Egipto. Sabían cómo el Señor los había sacado con mano poderosa de aquel lugar, de las 10 plagas, cómo abrieron el mar rojo, cómo cruzaron, cómo estuvieron por el desierto, cómo vienen conquistando la tierra prometida. Y ya lo sabe Rahab. Y déjenme decirle algo, que la noticia corrió más rápido de lo que llegó el pueblo de Dios. Entonces, ya vemos por la palabra de Dios de que las noticias verdaderas llegan. Lo que la gente no las quiere escuchar y no las quiere entender. Todo el mundo antiguo sabía que la tierra fue destruida por el agua en la época de Noé. Una persona que era un pregonero de justicia que siempre estaba predicando de el fin del mundo como nosotros estamos haciendo ahora. Y el mundo pereció por agua. La palabra de Dios fue fiel y verdadera. Se cumplió. Y ahora dice que todo está guardado para el fuego en el día del juicio para la gente impía. Y las personas lamentablemente duermen espiritualmente. Están durmiendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y 3, dicen que la gente va a recibir al Señor como ladrón en la noche, sin que ellos mismos lo esperen. Cuando ellos digan paz y seguridad hay, va a venir ruina repentina, lo que le pasó a la gente de Pompeya. Ellos decían paz y seguridad hay, el volcán nunca hizo erupción, todo sigue igual, hubieron unos pequeños temblores, humo, es verdad. Y el primer día que hace erupción el volcán, grandes cantidades de piedra pome destruyen a casi toda la ciudad. Y los que no pudieron escapar, en la misma noche, grandes cantidades de gases a altas temperaturas terminó de fulminar a la gente que había, junto con la ceniza volcánica. 1600 años estuvo enterrada la ciudad hasta que arqueólogos descubrieron todo lo que pasó allí. Y ellos tuvieron una prueba, una pequeña prueba de lo que le va a pasar al mundo entero. Y el Señor permitió esa catástrofe para que nosotros viéramos los ganchos. Y hoy tenemos que ir abriéndolo ya porque todo va de mal en peor. Dice que la maldad irá en aumento, la ciencia aumentará en gran manera y todo se va preparando para el fin. Y eso es lo que decían estas personas. Y el juicio va a venir. Y estas personas podían haber usado ese argumento de una manera sólida, entre comillas, porque se estaban haciendo trampa en el solitario. Nosotros vemos en el versículo del 10 al 12 el juicio que va a venir. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche,
en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta y santa piedad, guardando y apresurando la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Como veníamos mencionando, la ciudad de Pompeya tuvo una pequeña muestra de lo que va a ser el verdadero fin del mundo. Y las personas no quieren escucharlo. Para esas personas va a venir el Señor como ladrón en la noche. No lo dice solamente Pedro, lo dijo el apóstol Pablo allí en los tesalonicenses. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos ruina repentina, como le vino a esta gente en la ciudad. Pero no solamente se queda ahí, Dios es paciente con las personas. Miren lo que dice el verso 8 y 9. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el verso 8 vemos una figura literaria un versículo que se ha tomado realmente para mala interpretación y para sacar profecías y cosas muy sacadas de los pelos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas dicen que el fin del mundo va a ser en el año 3000, porque toman literal lo que dice este versículo y dicen que si un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como Cristo resucitó al tercer día, va a venir al tercer milenio. Totalmente cosas inventadas y descabelladas que el enemigo hace creer. Y el apóstol Pedro lo que está diciendo aquí es que el Señor no se sujeta al tiempo. Que Él un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Él no se sujeta al tiempo. ¿Cómo Dios se va a sujetar a algo que Él creó? Lo que Él creó se tiene que sujetar a Él. Y las personas sacan de este versículo cualquier verdura. Y el verso que tenemos que prestarle mucha atención, que el apóstol Pedro le está dando por la cabeza a estos que dicen que todo sigue igual, y les dice, muchachos, el Señor no viene porque tiene paciencia con la gente que no se ha arrepentido, porque no quiere que vaya al sufrimiento eterno. Les está dando el tiempo cronológico para que se arrepientan y procedan al arrepentimiento. Es lo que dice en la última parte del versículo. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y las personas, es como dice Romanos 1:28, que no quieren aceptar. No quieren aceptar la verdad de Cristo y siguen haciendo sus cosas. Y evidentemente les va a venir la consecuencia de la fatal elección tomada. Pero también nosotros tenemos que saber lo que dice Ezequiel 18. Que si el impío se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros que hacer. Presentarle el plan de salvación, para que después no tengan excusa de que nadie les anunció el Evangelio. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Y el Señor continuamente está siendo paciente, está esperando. Por eso no ha venido el fin del mundo todavía. Porque el Señor quiere que todas las personas que habitan aquí se arrepientan y puedan cambiar de ciudadanía. Que puedan salir de la ciudad de Pompeya e ir a la Israel celestial. A esa tierra prometida que el Señor nos va a dar. Y después otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el ladrón no es para nosotros. Nosotros no esperamos al ladrón. ¿Por qué?
porque el Señor nos avisó que ya venía. ¿Cómo vamos a esperar al ladrón si el Señor ya nos avisó que venía y nosotros tenemos que estar velando, esperando a que Él regrese como aquellas 10 vírgenes? En realidad 5, que eran prudentes y precavidas y estaban esperando la venida del esposo. Cristo va a venir a buscar a su iglesia y nosotros los estamos esperando. Miren lo que dice eh, Tesalonicenses 5, versículos 4 y 5. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El apóstol Pablo les dice, el ladrón en la noche va a venir para el impío que no le cree, que no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Y para nosotros va a venir el esposo a buscar a la iglesia. Y vamos a ser arrebatados antes de que todo esto se termine. Como mencionamos hoy al principio, 2 iban a estar trabajando en el campo, uno iba a ser tomado y el otro dejado. Nosotros no esperamos al ladrón. Y también tenemos que tener la plena certeza de la recompensa de la espera. Miren lo que dice el verso 13. Pero esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. El Señor es paciente, continuamente está esperando que la gente lo acepte, que acepte ese plan de salvación para que no perezca su alma eternamente. Él es paciente. Para nosotros no va a venir como ladrón en la noche, va a venir como ladrón en la noche para que no lo acepte. Y todo aquel que le acepte va a cambiar de ciudadanía. Ya no va a habitar en la Pompeya, sino que va a habitar en la tierra celestial. El mismo Señor dijo que nosotros estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Somos peregrinos en este lugar. Y todo aquel que le acepta se convierte en peregrino, cambia de ciudadanía. Ya no va a estar más en Pompeya. Va a tener una ciudadanía nueva, celestial, si se arrepiente. Y va a tener, evidentemente, parte de esta promesa. Va a estar habitando en los cielos. Pero primero tienen que creerle. Y nosotros tenemos que ir y predicar y decirle, miren que ese volcán en cualquier momento hace erupción. Cristo viene pronto. Aunque ustedes no lo quieran creer, viene. Mándense a mudar de esta ciudad porque en cualquier momento perece todo. Y nosotros lo tenemos que decir. Tenemos que alentar a la gente a que crea en Cristo. No obligarlos, ni tampoco sirve que lo acepten por compromiso, sino que tengan un encuentro genuino con el Señor y puedan cambiar sus vidas y ya empezar a disfrutar de las promesas que el Señor nos dio. Eso es lo que yo tenía para compartir con ustedes. El enemigo siempre va a desinformar a la población, incluso a los mismos cristianos. La palabra de Dios dice que Él se disfrazará como ángel de luz y va a querer hacer caer hasta nosotros los cristianos. Nosotros lo tenemos que saber a eso. Él va a querer desinformar siempre. El Señor es paciente para con nosotros, para todos. Y el impío tiene que cambiar de ciudadanía. No se tiene que quedar en Pompeya, tiene que ir a la ciudad celestial con tierras nuevas, cielos nuevos y en donde habita la justicia, mora la justicia. No hay pena ni tristeza, no hay dolor, no hay más sufrimiento, no hay más llanto, sino gozo y alegría con el mismo Jesucristo en los cielos. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra, Señor. De poder compartir esta palabra
para que todo aquel que la escuche, Señor, y no es convertido, que acepte la ciudadanía que tú le ofreces, Señor, para que pueda salir de esta Pompeya, Padre, que en cualquier momento se termina. Ese volcán va a hacer erupción y todo va a perecer como dice tu palabra. Tu palabra no miente, es fiel y verdadera. Y tú estás, Señor, aguantando, Señor, esperando que todo el mundo se arrepienta, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu eterna bondad, Señor, y por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor. Queremos bendecir, Padre, a todos aquellos que están escuchando esta palabra, Señor, que tú los puedas bendecir, que tú los ayudes, Señor, en las pruebas que tienen todos los días, Señor. Dale aliento, fortaleza, ayúdalo, Señor, a soportar la carga de este mundo tan injusto y tan cruel. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Si te fue de bendición, compartilo con una persona que, que vos sepas que no tiene a Cristo en el corazón, para que Él la pueda aceptar o por lo menos escuchar el mensaje. Que podamos compartir el Evangelio con aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Si te fue de bendición, deja algo en los comentarios y bueno, nos estamos viendo la próxima.